asistir a un seminario junto a XTB. Algunos ya me conocen, soy Renato Campos, jefe de análisis para Chile y Latinoamérica. Y el día de hoy vamos a estar conversando con respecto a los pivot points, encontrando soporte y resistencia. Puntualmente vamos a revisar algunos pasajes, la verdad que bastante básicos para ir entendiendo los conceptos. Y luego de eso vamos a hacer, yo creo que unos 20 minutos de revisar gráficos y poder encontrar puntos pivote en los pares que tenemos en este minuto, cosa que nos ayuden también en un futuro de poder discernir dónde hay muy buenos o dónde existen buenos minutos o buenos momentos para considerar posible entrada en compra o en venta en dicho instrumento. Entonces, vamos a comenzar. También a los participantes que están de forma online, me gustaría que, a ver si nos pueden confirmar audio e imagen, y así dar inicio entonces a nuestro seminario. Pues bien, la verdad que el día de ayer estuvimos hablando, ¿alguien recuerda el tema de conversación del día de ayer? Los patrones de cambio, precisamente. El día de hoy vamos a agarrar algunos de los mismos conceptos básicos, que son soporte y resistencia, los cuales también nos van a poder ayudar a encontrar estos puntos o estos patrones o estas situaciones que el mercado nos entrega constantemente para nosotros, obviamente, poder aprovechar los movimientos del mercado. Entonces, lo más básico que nosotros debemos entender son los conceptos de soporte y de resistencia. Lo vamos a repasar. Puntualmente, las zonas de soporte que el mercado nos entrega van a ser donde el precio se apoya, ya sea en reiteradas ocasiones o en al menos 2 ocasiones para tener en consideración. Un soporte puede ser considerado mucho más importante cuando el precio se logra apoyar en reiteradas veces, más de 2 veces o 3 veces ya se puede considerar como soporte mayor, lo cual nos dice, o bien el mercado nos entrega una lectura que no está dispuesto a caer por debajo de dicho valor, ya sea por valores que por lo general tienden a ser absolutos o cerrados, por así decirlo, los valores de los 600, los 1000, los 100, los 50, tienden a ser valores psicológicos también para el mercado, y así es como se consideran gráficamente también. Por otro lado, tenemos la resistencia, que es donde el precio no logra superar estas zonas de máximos, y estas zonas de máximo, la verdad que nos entregan una situación en donde podemos nosotros encontrar o bien podemos hacer algunas semejanzas con respecto a lo que, si nos vamos, por ejemplo, al lado de la renta variable, cuando los precios de una acción no superan zonas de máximo, ya que están esperando un crecimiento, o bien la empresa no ha crecido tanto como lo ha hecho la acción. Por lo tanto, eso se ve reflejado que el mercado tiende a desacelerar su movimiento alcista, o bien toda la tendencia que este ha venido desarrollando a lo largo del tiempo, y es por eso que se dan estos escenarios de resistencia esperando, obviamente, poder crecer en un futuro mucho más. Ya lo comentábamos, la importancia de los soportes, los números redondos a considerar como los valores principales, hablar de zonas de soporte y resistencia, ya que no existen puntualmente valores concretos, o sea, yo no voy a estar, cuando nosotros tendamos a revisar una línea de soporte o resistencia en el gráfico, no van a ser valores que yo pueda decir, por ejemplo, para el euro dólar, los 1.1936, 1, por ejemplo. Van a ser zonas, el mercado considera zonas, como por ejemplo los 1.19, ya lo comentábamos, los 1.1930 en la actualidad, o los 1.1940, son zonas o son franjas de resistencia que el mercado considera, y eso lo vamos a revisar a continuación. Algunos de estos ejemplos, pues bien, prácticamente los mismos ejemplos que tomábamos el día de ayer en el seminario. Tenemos una zona de soporte, como ustedes pueden ver. Si bien, ¿qué va a significar esto? ¿Cómo ustedes pueden encontrar niveles de soporte o resistencia mucho más fácil? Cuando nosotros ingresamos a la plataforma y vemos gráficos de muy corto plazo, vamos a encontrar muchos movimientos erráticos, tanto hacia arriba o hacia abajo, por lo tanto no nos va a permitir encontrar un punto en común entre los mínimos o máximos que el mercado viene desarrollando. Por lo tanto, resulta mucho más fácil poder encontrar zonas de soporte y resistencia más importantes cuando nosotros tendemos a mirar un gráfico en una temporalidad mucho mayor. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que a la hora de nosotros analizar el mercado, siempre debemos estar atentos, o bien siempre debemos comenzar a ver una imagen lo más grande posible de lo que este nos viene mostrando, o bien de lo que este nos puede mostrar. Cosa de poder entender cuáles son las zonas de soporte y resistencia
que van a ser más importantes y que nosotros obviamente tenemos que estar atentos. ¿Cuál es la estructura real del mercado? Porque puede pasar en muchos casos, y eso lo pueden entender con ejercicios muy simples, por ejemplo, cuando el mercado está esperando una cifra macroeconómica muy importante, hablemos de un Producto Interno Bruto, tasa de desempleo, inflación, y la cifra en primera instancia tiende a ser positiva para el mercado, o sea, tiende a ser por sobre las expectativas, y brindémosle el lado favorable a que eso podría fortalecer a cierta divisa. En primera instancia lo hace, y nosotros estamos revisando un gráfico de una hora. Lo que nosotros nos vamos a percatar es que hay una tendencia alcista, el precio o bien la cifra macroeconómica acompañaría esa tendencia alcista de corto plazo, pero lo que nosotros no nos hemos percatado, y si hacemos o si damos un vistazo mucho más lejos de lo que está pasando, probablemente el mercado va a estar en una zona de resistencia. Esa zona de resistencia es la que a nosotros nos va a dejar en un punto de duda, a ver si es que el mercado, o bien si esa cifra es lo suficientemente importante como para poder vulnerar el antiguo máximo, o bien en el caso contrario, un antiguo mínimo que se haya desarrollado. Y eso es súper importante, porque hay muchos de nosotros que comenzamos en algún minuto a entender esto del trading, y cuando comenzamos a operar, nos dimos cuenta que en algún minuto que aparece un calendario macroeconómico, que nos entrega cifras que pueden favorecer o no a una divisa o algún instrumento. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese entonces yo consideré, o bien algunos de ustedes si es que lo han hecho, cuando salía positivo el dato, yo me compraba a favor de la divisa, o bien me vendía en contra de la divisa si era negativo. Entonces, eso me resultaba en algunos casos, claro, posiciones que me podían entregar muy rápido beneficio, pero al mismo tiempo estoy expuesto finalmente a lo que el mercado me va a entregar con la cifra macroeconómica. Y que puede ser positivo, pero el mercado puede reaccionar en el lado totalmente contrario. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, o bien cómo lo podemos evitar es teniendo una sensación de lo que está pasando en el mercado a nivel técnico y también tener una referencia a nivel fundamental. Lo mismo para las zonas de resistencia, y aquí nos vamos a encontrar en un acercamiento a lo que podría ser un punto pivote para el mercado, que a lo largo del tiempo es utilizada como una zona de resistencia, y potencialmente, como ya ha sido una zona de resistencia importante para el mercado, nosotros hablamos que el mercado podría considerar en el futuro o lo podría utilizar como una zona de soporte. ¿Qué son las zonas de pivote? La verdad que son puntos de cambio, son puntos de inflexión que el mercado nos entrega. Muy simple. Son zonas de soporte y resistencia que el mercado va encontrando a lo largo del tiempo, o bien va encontrando en cortos periodos de tiempo, y que nosotros las podemos utilizar para poder tener referencias de compra o de venta, o posibles cambios de tendencias que el mercado vaya a realizar. Por ejemplo, este es un gráfico actualizado, lo tomé el día de ayer, del australiano frente al dólar, en donde estamos en un gráfico semanal, como se van a poder dar cuenta en la esquina superior izquierda. Lo que pueden ver precisamente son puntos importantes que el mercado nos viene entregando, zonas en las cuales el mercado ha encontrado escenarios de inflexión, donde podemos ver en esta franja un poco más gruesa, donde hay máximos y mínimos que confluyen o bien convergen en una misma zona, y que nos sirven para medir cambios en la tendencia de este instrumento. Cambio en la tendencia me refiero a que si está por sobre o por debajo de ese comportamiento, ya sea alcista o bajista, que en algún minuto presentaba. Puede ser que haya algunas zonas que son más importantes que otras, sí, efectivamente. ¿Cómo podemos saber eso? Lo sabemos simplemente con revisar cuántas veces el mercado ha respetado dicha zona. Y eso nosotros también lo podríamos utilizar en algún caso, y una de las herramientas que habitualmente, o cómo se utilizan, por ejemplo, las medias móviles, para también encontrar de alguna forma puntos pivotes en el precio, es que cuántas veces una media móvil es respetada. Podemos nosotros utilizar todas las medias móviles que nosotros queramos en un gráfico, pero no todas las medias móviles van a servir, puntualmente porque en algunos casos hay medias móviles que no van a respetar, o bien en instancias las medias móviles no van a ser respetadas por el precio, sino que van a ser cortadas constantemente. Entonces, ¿a qué voy? A que cuando el precio en algún minuto llega a respetar dicha media móvil, la respeta en una, dos veces, es muy probable que en una tercera vaya a ser también considerada. Como por ejemplo acá tenemos el dólar canadiense también en un gráfico prácticamente actualizado, zonas de punto pivote, máximos, resistencias, mínimos que son soportes,
mínimos que podemos encontrar por acá, y podríamos haber considerado a lo mejor también esta zona de máximos como un punto pivote para el precio, y a lo mejor alcanzar una zona de rebote que nos podría haber dado en primera instancia un punto. Ya vamos a ir entendiendo cómo uno considerar a lo mejor con mayor importancia o no una zona pivote para así incorporarla en nuestras ideas de trading. Ya lo comentaba y lo adelantaba de cierta forma, la entrega de datos o la confluencia de datos que nos entrega el mercado. Es importante que cuando nosotros tomemos decisiones haciendo trading, no solamente sea por un dato que nosotros consideremos el comprar o vender un instrumento, sino que tienen que ser una serie de datos que confluyen en una misma zona, en una misma idea, para poder decir, ok, estoy en una zona óptima o no, o bien estoy en un punto óptimo para comprar o vender dicho instrumento. Volvemos al mismo gráfico del australiano dólar, que como ustedes se pueden dar cuenta, la media móvil simple, disculpen, de 200 periodos que viene acompañando al precio, en este caso, responde muy bien en las situaciones que se ha acercado al precio. En 3 ocasiones, como ustedes pueden ver en el gráfico, y en estas últimas 2 ya son mucho más importantes porque estamos en zonas pivote, pasan a ser relevantes para el mercado, por lo que cuando el precio vuelve a acercarse a la media móvil, en una tercera ocasión es muy probable que esta vaya a ser respetada, como lo hizo en una ocasión, en la segunda y en una primera ocasión, por lo menos para este gráfico. Por lo tanto, lo que quiere decir, y aquí es donde se ve reflejada nuevamente la teoría de Dow, es que los hechos pasados, en el pasado, valga la redundancia, tienden a repetirse en el futuro. O sea que el mercado, si respeta en alguna instancia una media móvil o bien una zona, tiende a respetarla nuevamente. ¿Cuáles van a ser los parámetros que vayan a indicar un cambio de todo esto? Puntualmente van a ser referencias macroeconómicas o bien van a ser intereses que el mercado vaya creando o por sobre las expectativas que se tengan hacia futuro. Y esos son los que generan cambios de tendencia. Y por lo general, como bien lo comentábamos el día de ayer, el mercado tiende a anticipar muchos hechos, o sea, comprar con el rumor y vender con la noticia. Y eso es sumamente importante que también uno vaya intentando leer de todo esto o leer del mercado si es que está anticipando o no una cifra macroeconómica. Es por eso que el hecho de hacer trading no basta solamente con sentarse un par de horas en la pantalla, en el computador y decir, ok, aquí voy a comprar, aquí voy a vender, compro, vendo, y no. Sino que tiene que haber una preparación finalmente para poder tomar decisiones, ya sea tanto a largo, mediano, como a corto plazo, porque finalmente nos va a entregar a nosotros una sensación, si quiero operar, por ejemplo, en corto plazo, al tener una referencia hacia dónde el mercado se está dirigiendo, voy a tener siempre mayor probabilidad de aprovechar los impulsos en corto plazo, probablemente en esa tendencia original. También existen herramientas en la XStation 5 para poder encontrar puntos pivote, que nos van a proveer de zonas de resistencia, puntos intermedios y zonas de resistencia y soportes que el mercado considera zonas de soporte y resistencia 1 y 2. Pueden darse cuenta que las franjas en verde va a ser el punto pivote inicial del precio con respecto a la apertura de ese día o de esa temporalidad. Luego de eso, en azul vamos a encontrar el primer soporte y la primera resistencia que el mercado nos entrega. Aquí las podemos ver, por lo menos para este rango, para este periodo de tiempo, vamos a poder encontrar que la zona de soporte y resistencia están en azul y el soporte y resistencia número 2 van a estar en rojo. Y ¿qué nos va a permitir todo esto? Es que puntualmente vamos a encontrar rápidamente algunas zonas que van confluyendo o bien se van uniendo en el tiempo y que van a ir calzando también con el precio. Como bien sabemos, todas las herramientas técnicas que ustedes tienen en su plataforma son derivados del precio. Por lo tanto, es subjetivo como cada uno de ustedes lo pueda leer o lo pueda interpretar a la hora de hacer trading. Por eso que siempre digo que, o bien mi filosofía, por así decirlo, es siempre estar revisando lo que el precio hace, porque el resto de los datos que nosotros tengamos en pantalla van a ser simplemente derivados de este y que van a estar abiertos a la interpretación de cada uno de ustedes, ya sea en las distintas temporalidades que se presenten y obviamente también lo que pueda significar a la hora de realizar transacciones en mercado. Es por eso que es sumamente importante, hay clientes que me dicen, oye, enséñame una estrategia para poder operar.
yo puedo enseñar algunas estrategias, como las que están, por ejemplo, en método trading, etcétera, o las que están a lo largo de Internet, en YouTube, etcétera. Hay demasiadas estrategias como para poder considerar estrategias que son, la verdad, muy simples, pero lo importante finalmente de todo esto es que se acomoden a la forma de actuar de cada uno. Eso es absolutamente importante. Vamos a pasar a revisar la plataforma. Y aquí tenemos un ejemplo. Vamos a realizar la parte gráfica, y antes de la parte gráfica me gustaría saber si queda alguna duda con respecto a lo que hemos comentado, o alguna pregunta, algún comentario. ¿No? ¿Cómo elegir la media móvil? ¿Cómo elegir la media móvil óptima? La verdad que, bueno, los que habitualmente estamos en los seminarios, o los que me pueden ver en los seminarios, yo habitualmente utilizo una media móvil de 50 periodos exponencial. ¿Ok? ¿Cómo saber si es una media móvil óptima o no? La verdad que para la forma en la cual, por ejemplo, opero yo, la media móvil tiende a entregarme movimiento ni tan cercano al precio, o sea, que no se mueve tanto con el precio, se entiende a ser un poco más suavizada, pero tampoco es tan lenta. Entonces, lo que hace es que me entrega, o se acerca, por ejemplo, la media móvil de 50, se acerca a puntos de confluencia que a mí me van a entregar confianza para poder tomar posiciones. Finalmente, todos estos elementos, tanto esto como el RSI que tengo en la pantalla, las medias móviles, etcétera, simplemente son para entregarme confianza en la decisión que estoy tomando. El uso de una media móvil de corto plazo y una de largo plazo no generaría más confiabilidad en el indicador. Sí, claro. O sea, por ejemplo, tenemos acá en este caso una media móvil de la de 50 que tenemos en naranjo, y la tenemos la de 200 en azul, simple. De alguna forma sí te puede entregar mayor confiabilidad, porque lo que hace finalmente una media móvil es mostrarte una tendencia o el comportamiento promedio del precio, o sea, eliminar todo este vaivén que el mercado viene mostrando. ¿Okay? Si yo a lo mejor alejo esto, voy a entender, o bien voy a revisar que el mercado ya se aleja tanto de la media móvil de corto plazo, por así decirlo, entre comillas, versus la de largo plazo, y comienza a enfrascarse probablemente en una zona de lateralidad que pueda comenzar a tener comportamientos erráticos tanto de manera alcista como de manera bajista. Porque nosotros sabemos que en reiteradas ocasiones, o cuando el precio va fluctuando con respecto a una media de menor temporalidad, el mercado siempre, o en la mayoría de los casos, va a tender a buscarla rápidamente, en la mayoría de los casos. Y mientras que se desarrollan otros procesos, vamos a intentar acercarnos, el precio va a intentar acercarse a su promedio, por lo menos al de 200, que en algunas últimas ocasiones ha actuado bastante bien, como tú te puedes dar cuenta, y la cual, si nosotros, vamos a intentar alejar esto para revisarlo. Voy aquí a hacer una comparación y vamos a buscar ahí algún punto pivote, si es que lo hay. La verdad que no lo hay, pero fíjate, mira. Vuelvo al gráfico semanal. Y la verdad que no calza con un punto pivote muy preciso, si bien podríamos llamarlo como un punto intermedio para el precio. Vamos acá a correr esto. Fíjate cómo esa zona es considerada relativamente importante para el mercado, o al menos esa franja, ya sea porque va uniendo series de mínimos y relativos máximos que el mercado viene considerando, y en la última instancia el mercado consideró en una ocasión la media móvil de 200 periodos y no la logró superar. Tenía una fuerza suficiente de recuperación, como tú te puedes dar cuenta, o sea, recuperaba esta zona de mínimos del mercado, tendía a subir con mucha fuerza, los retrocesos que se daban volvían a tener impulsos alcistas muy importantes, pero aún así el mercado no supera la de 200. ¿Qué nos podría decir esto? Que el día de mañana, cuando el precio, si es que llega a alcanzar estos niveles, nosotros tenemos que pensar que el mercado, una vez vaya ganando terreno, la media móvil ya no va a seguir apuntando hacia abajo, sino que va a intentar, o bien se va a comenzar a aplanar, y podría alcanzar posiblemente esta zona como un punto pivote. O sea, toda esta franja podría ser utilizada como un punto pivote,
y podríamos nosotros considerarla como una zona de resistencia para el precio. Acá estamos revisando el gráfico semanal. Sí, acá estamos revisando el gráfico semanal. Si a lo mejor nos vamos ya a lo que volvíamos o lo que estábamos comentando, tenemos en pantalla la libra frente al dólar en una secuencia, al menos en un gráfico diario, con secuencias de mínimos crecientes, relativos máximos que comienzan a ser decrecientes, lo que podría estar hablando de una fase de consolidación, posiblemente para buscar un alza mucho mayor. Y como ya lo veíamos a lo mejor en el gráfico semanal y en el gráfico mensual, el precio efectivamente podría ir a buscar la media móvil de 200 periodos. En ambos casos el precio está por sobre la media móvil, está por sobre su promedio, lo que ya nos indica que está generando una tendencia alcista, y lo que nosotros debiésemos buscar son posiciones de compra. Si bien en términos medios, el mercado evidencia rupturas de tendencia importantes, los retrocesos que se dan, fíjense ustedes, una vez rota la tendencia, y lo revisábamos en un seminario anterior con Pablo, se dan hacia el nivel del 50% de acuerdo a este impulso alcista. Quiebra la tendencia, secuencia de máximos y mínimos decrecientes, el precio respeta el 50% en una ocasión, dos ocasiones, y lo cual, ¿cómo lo podemos considerar nosotros en la actualidad eso, de acuerdo a lo que vimos en el seminario de ayer? Podríamos considerarlo en primera instancia como un doble suelo, ¿no? Podríamos considerarlo como un doble suelo. La zona de neckline, que está en torno a los 1.3430 aproximadamente, la cual alcanza también en estos niveles, y que nosotros también podríamos considerar esta zona como una zona de resistencia, sí, absolutamente. De hecho, podríamos considerar este nivel como una zona de resistencia para el precio. O bien el neckline definitivo de una estructura a lo mejor lateral que va a desarrollar el mercado de cara a los primeros meses del año, del 2018 puntualmente. Entonces, hemos visto que el mercado rompe una secuencia también de máximos decrecientes, que podría, en esta temporalidad, podría ir a buscar zonas de máximo, o bien continuar con el desarrollo alcista, pero nosotros sabemos, y volviendo al gráfico diario, sabemos que el mercado realmente debería romper esta secuencia de máximos decrecientes que se dibujan para volver a tener un desarrollo alcista mucho más importante, que nos lleve a cotizar al par hacia la zona de los 1.36, que son estas zonas de máximos que alcanzó este año, o bien que continúe subiendo hacia la zona de los 1.38, 1.40 y así consecutivamente. Por lo que todavía estamos enfrascados en una zona, la verdad que de bastante indecisión para el precio, en una zona de consolidación en la cual podría el mercado efectivamente seguir subiendo, así es, claro que sí, pero si nosotros vamos revisando, y como esto es trading, vamos revisando, hay impulsos que van generando el mercado y que van rompiendo antiguas zonas de máximos que se venían generando como esta franja que tenemos en púrpura, que puede ser un punto, que puede ser considerado como un punto pivote, donde el mercado ha respetado antiguos máximos en reiteradas ocasiones y que ya el día de hoy logra vulnerar con consistencia y se presentan retrocesos, la verdad que bastante naturales tras los movimientos que este presenta. Entonces, ¿cómo considerar puntos pivotes? ¿Cómo poder operar estos puntos pivotes? Por lo general, tiendo a utilizar herramientas como los Fibonacci para buscar líneas de retroceso que me puedan indicar nuevos impulsos que el mercado pueda desarrollar. Ya teníamos, por ejemplo, en primera instancia, y aquí podemos hacer un ejercicio de otra estrategia que suele ser utilizada, un one-to-one, un primer impulso importante, en donde el mercado retrocede al 50% aproximadamente, vuelve a generar un impulso, tiende a retroceder, ya estamos en torno al 38, podría seguir apuntando al 50 o incluso al 61.8, pero lo que nosotros podemos medir de todo esto vamos a utilizar otros colores, son los impulsos que el mercado ha logrado. No es un impulso de un 100%. Aquí voy a dar un ejemplo que la verdad no calza, o hubiera sido ideal que calzara, pero podemos dar un ejemplo de niveles para poder considerar pivotes que van a calzar en algún minuto con el mercado. Cuando se suelen dar situaciones como esta, en donde el mercado recorre un 100%, retrocede hacia niveles del 50, al 38 o al 61.8, vuelve a tener un impulso del 100%, lo que nosotros podemos medir o lo que nosotros podemos anticipar es el nivel de retroceso que el mercado puede presentar en el segundo impulso.
como presentó en esta ocasión. Y que precisamente van calzando ligeramente con zonas de máximos y mínimos que el mercado anteriormente registra. Por lo general tienden a volver, el precio siempre, o en la mayoría de los casos, tiende a volver a puntos pivote luego de la ruptura, o sea, dar ese pullback de confirmación. Si esos pullback de confirmación calzan con pivotes, o sea, zonas, por ejemplo, en este caso, zonas de antiguos máximos que pasan a ser resistencias para el precio, van a entregarnos a nosotros mayor confiabilidad o bien una mayor asertividad en la dirección de lo que nosotros estamos proponiendo o lo que nosotros estamos anticipando revisar. Si esto llega a calzar y nosotros sumamos a este escenario, como por ejemplo que el precio puede retroceder al 50%, comienza a presentar esas mismas velas de cambio que veíamos el día de ayer, esos patrones de cambio en estos puntos pivote, va a entregarnos una situación mucho más cercana a buscar una posición de compra más fiable. Si a lo mejor a nosotros a esto le añadimos rápidamente esta situación. Lo cambiamos en azul para ver una tendencia, para que quede claro. En donde el mercado viene el RSI, podría dibujar una tendencia positiva en la fuerza del precio. Aquellos que no lo conozcan, el RSI lo podemos revisar en otro seminario. El RSI es la fuerza relativa del precio, el Relative Strength Index. Lo que nos quiere decir, y como bien digo, es un derivado de este mismo. Cuando tenemos un derivado, nos va a medir la fuerza del precio. Cuando esta fuerza se desequilibra con respecto a lo que el mercado nos viene a mostrar, como por ejemplo, ¿qué pasa si el precio rompe esta posible tendencia? Nos dice o nos va a entregar una sensación o bien una claridad que el mercado ha perdido fuerza en el impulso alcista que ya viene presentando. Por lo tanto, ¿qué pasaría a entregarnos o qué imagen nos daría a partir de estos niveles? Que es muy poco probable o bien es menos probable que el mercado rebote a partir de esta zona. Entonces, ¿cómo yo construyo esta idea? Tengo, en primera instancia, el impulso alcista, el último impulso, que si lo reviso en gráficos de 4 horas, es muy natural, tenemos un movimiento ascendente, tenemos una vela de cambio, como ya bien lo revisábamos con anterioridad el día de ayer, una zona de máximos, un punto pivote, por así decirlo, intermedio, de menor importancia, y el retroceso que se puede dar hasta estos niveles podría ser efectivamente hasta esta zona. Si reviso, y volviendo un poco a tomar la temática que revisábamos el día de ayer, nos vamos a poder percatar que la vela esta que nosotros veíamos como una estrella fugaz o la vela de cambio, son simplemente reacciones contrarias al precio, en donde tenemos una vela envolvente en zonas de máximo. Luego de eso, fíjense ustedes, gran parte de lo que hizo la vela en esa siguiente hora fue buscar un camino alcista, a ver si es que recuperaba el impulso que presentaba en primera instancia, pero finalmente lo que hace es perder el terreno y declarar totalmente un escenario bajista. Y ya entonces entregándole mayor validez a esta vela bajista o bien esta vela envolvente o este patrón envolvente en zonas de máximo. Lo que nos dice es que efectivamente podría haber una contracción en el precio. Si seguimos revisando esto, lo que nosotros deberíamos estar esperando es que bajo este condicionante de una posible tendencia alcista que dibuje el RSI, por otro lado, si el precio se llega a apoyar en zonas de antiguos máximos que el mercado consideró, o sea que antiguas zonas de resistencia, pasa a ser un soporte mayor para el precio, ya que en ocasiones anteriores el mercado lo venía considerando, y al mismo tiempo el retroceso que este presenta no cae por debajo del 38.2 o el 50%, el 61.8, puede entregarnos entonces mayor fiabilidad. Probablemente, y de acuerdo a lo que podría pasar y a lo que sucede en estos minutos, que el mercado esté expectante o bien ya de cara a finalizar el año, tienden a haber movimientos erráticos, hay muchas casas o bien instituciones que cierran posiciones, tienden a poner órdenes de largo plazo, por lo general, tiende a ser el mercado un poco más errático y poco fiable. Por eso que hay que tener de alguna forma igual cautela a la hora de operar en cierres de temporada, cierres de año. Por ejemplo, cuando Europa entra en verano, tenemos evidentemente una menor liquidez para la divisa europea. Cuando Estados Unidos en la misma época está en verano también, tiende el mercado a tener menor liquidez y los movimientos que este puede presentar también pueden ser erráticos, etc. Entonces, ya habiendo entendido esto, ¿cómo podemos utilizar un punto pivote? Simplemente añadiendo serie de datos o serie de otros elementos que me van a poder entregar algunas referencias. Si yo soy un poco más purista en todo esto, lo único que debería estar revisando en este caso
es simplemente que una zona de antiguos máximos, que lo puedo considerar como una zona pivote, me debería servir a mí como una zona de soporte para el precio, y potencialmente en estos niveles nosotros considerar posiciones de compra. Si nos vamos, por ejemplo, al ejemplo del australiano dólar, incluso creo, miren, fíjense, vamos a revisar algo mucho más interesante. El australiano neozelandés. A lo largo del tiempo, creo que tengo acá, no. A lo largo del tiempo, el mercado ha venido desarrollando secuencias de precios, tanto como puntos pivotes, como ustedes pueden darse cuenta, o sea que el precio no supera en el australiano neozelandés la zona de los 1.1280, 1.13 aproximadamente, y la franja de los 1.0350, como un nivel de soporte que el mercado ha considerado ya en reiteradas ocasiones. Al mismo tiempo, tenemos una secuencia de mínimos crecientes para el precio en el largo plazo, y vemos secuencias, la verdad que también de máximos crecientes en el último tiempo. ¿Qué podríamos estar hablando de todo esto? Es que el mercado posiblemente puede ir a presentar movimientos alcistas positivos en el tiempo, posiblemente. Ahora, hay otros factores fundamentales que nos dicen que el neozelandés podría tener mayor protagonismo que el australiano durante el 2018, durante los próximos 2 años. ¿Por qué? Porque existen, y ahí nos vamos a entrar en detalle para contextualizar todo esto. Existen, por ejemplo, ya sabemos que las economías se relacionan a su exportación o bien a sus productos que importan, o sea, que exportan principalmente al desarrollo que ellos pueden tener económicamente. Australia lo sabemos que exportan metales, principalmente oro, y en Nueva Zelanda, aparte de tener un bajo grado de litio, uno de las materias primas que exportan mucho es leche. Si nosotros revisamos o bien comparamos los valores de los metales versus la leche, por ejemplo, vamos a poder ver que los metales han subido este año, por lo menos, por ejemplo, el cobre ha subido más de un 25%, casi un 27%, el oro está cercano, está en la zona de los $1.290 la onza, o sea, en torno a los 1.300, lo cual es satisfactorio para la economía, prácticamente todas las economías que exportan oro, por ejemplo Perú, es satisfactorio que su valor esté por sobre los $1.200. Ahí es donde se sostienen finalmente los negocios para poder ganar plata y que eso signifique algo positivo. En el caso de Nueva Zelanda, los valores de la leche están prácticamente en una zona de mínimo, en un rango de mínimo. Por lo tanto, la exposición que tiene Nueva Zelanda frente a ese tópico, a las vaivenes que puedan presentar los commodities, es mucho menor a la que tiene Australia. Entonces, si nosotros lo ligamos o bien comenzamos a revisar también cifras macroeconómicas, Nueva Zelanda presenta también un índice de crecimiento mucho más favorable, predicciones de alza de tasa en un futuro, mientras que Australia está en un escenario de, ok, pensémoslo un poco más, veamos qué puede pasar, etcétera, analicemos un poco más la situación. Entonces, económicamente hablando, o bien macroeconómicamente hablando, tiene mayor ventaja Nueva Zelanda que Australia. Ya podemos ver entonces en este caso las situaciones que se vienen desarrollando, zonas de pivote, que están claramente identificadas por zonas de máximo y mínimo, zonas de pivote intermedio, que lo podemos revisar, por ejemplo, en el gráfico de diario, que podemos encontrar una franja de inflexión en toda esta zona. Entonces, ¿quién me puede dar algún ejemplo claro de lo que está pasando en este caso? Tenemos algunos antecedentes, voy a dar algunas pistas. Tenemos una franja pivote, tenemos secuencias de máximos decrecientes, tenemos ruptura de tendencia, tenemos mínimos decrecientes para el precio, y que los mínimos tienden también a vulnerar antiguos mínimos. Si bien lo recupera con fuerza las últimas 2 semanas esta zona, pareciera ser que el escenario alcista que se proponía con este impulso, a lo largo de algunas cifras macroeconómicas favorable para Australia, tiende a ser contrarrestado en el tiempo paulatinamente, ya que lo que nosotros podemos leer, por ejemplo, de esto, es que el mercado era estimulado por alguna cifra macroeconómica que posiblemente no es sostenible en el tiempo. Cuando no es sostenible, paulatinamente el mercado dice, ok, se comienza a desinflar finalmente. Comienza a decir, ok, yo no voy a hacer esto, no me parece que el mercado no va por acá, y alcanza nuevamente zonas de mínimo que podríamos hasta inclusive considerarla como una zona pivote intermedia. Otra zona pivote que nosotros encontremos para el precio. Vamos a dejarlo por ahí.
¿Que es vulnerada en alguna instancia? Sí. Por lo tanto, me parece que no es un punto tan importante porque ya comienzan a haber muchos cruces de la zona, entonces prefiero dejarla de lado. Voy a simplemente a irme por los cambios estructurales reales del precio. Tenemos ruptura, tenemos pivote, tenemos secuencia de máximos decrecientes, mínimos decrecientes, lo cual ya comienza a configurar entonces una tendencia bajista. ¿Qué podemos esperar de todo esto? Tenemos una media móvil que a ratos comienza a responder al precio, una media móvil de 50 periodo exponencial, responde al menos en algunas ocasiones, tenemos aquí algunos acercamientos y el precio aquí comienza a romper en reiteradas ocasiones, tiende a ser respetada en primera instancia la semana pasada, a generar un rechazo a esta zona pivote, y el mercado comienza a desacelerarse en torno a esta zona. ¿Qué podríamos hacer nosotros a partir de estos niveles? Yo creo, desde mi punto de vista, yo me iría, como es la gráfica diaria, ¿verdad? Yo vería cuál es la tendencia dominante, ¿verdad? En el gráfico semanal, porque también podemos observar que si tomamos en cuenta las ondas Elliott, Ya, perfecto. el movimiento retráctil, el último movimiento, y si pertenece a una tendencia alcista, yo creo que es un momento de compra. Están en la última etapa de la línea C. Ya. Ok. A mi parecer. Pero entonces, ¿dónde deberíamos comprar nosotros? ¿A precio actual o deberíamos esperar una ruptura del precio por sobre los 1.10? Yo creo que es momento de compra. Ok. Si nosotros nos basamos en la teoría de lo que estuvimos revisando, el punto pivote nos significa un punto de cambio, ¿vale? Esta es la zona pivote. Y fíjate cómo calza la zona pivote con un valor concreto, un valor cerrado, los 1.10. ¿Qué hace el mercado? Constantemente la respeta, o sea, comienza a respetarla en algunas ocasiones, y que en la actualidad, fíjate cómo se desacelera el precio. Efectivamente podría a lo mejor llevar el día de mañana una ruptura a esto y agarrarle mayor validez a tu explicación, a tu análisis con las ondas Elliott. Pero el mercado rechaza constantemente esta zona, estoy enfrascado en esta temporalidad, a lo mejor, obviamente nosotros, ¿qué tenemos que hacer también en alguna instancia? Poder discernir o bien concretar y decir, ok, ¿en qué temporalidad o cuál va a ser mi proyección de todo esto? En lo personal, creo que el mercado, de acuerdo al gráfico semanal, fíjate, aquí como voy a revisarlo acá. Este es el gráfico semanal, voy a cambiar incluso este valor, que era lo 1.10. Fíjate lo que hace el gráfico semanal, ya es día jueves. Jueves. O sea que estamos a menos de 48 horas de que cierre la semana y que cierre el año prácticamente. Que también haya un cambio de mes. Veamos primero que todo entonces el gráfico mensual. Lo único que yo logro descifrar de esto es que, bueno, seguimos en esta zona de lateralidad que ya revisamos para el gráfico semanal, una secuencia mínimo ligeramente creciente, que podríamos también a lo mejor entender como que esta secuencia, vamos acá a mirar, podrían ser máximos decrecientes, mínimos crecientes para el precio, y que dibujan una figura de cambio, ¿entendés? De continuidad a la verdad, de continuidad de este impulso, ya que cuando se presentan figuras de cuña, lo que nosotros debemos medir, y aquí nos anticipamos un poco en la materia, es, exacto, la base de este triángulo debería ser la extensión que nosotros revisamos para el mercado. O sea que bajo la teoría, el australiano neozelandés debería estar cotizando en el largo plazo por debajo de los 0.95. O por debajo, al menos de la zona de los 1, o al menos en la zona del 1. Eso es la teoría. Ahora, en el semanal, estamos en un punto pivote en gráficos diarios que parece señalar a lo mejor un punto, o sea, es un punto de inflexión, así lo que tenemos que considerar, un punto de inflexión, que nos puede significar que el precio pueda subir o que pueda caer. Entonces, es una zona muy interesante para la cual nos podemos estar revisando, podemos estar mirando, pendiente a ver si es que yo puedo tomar en consideración una transacción. Como tengo una media móvil exponencial de 50 periodos, por lo general uno tiende a decir, pero la media móvil me podría ofrecer soporte en el precio, sí, no, sí.
La verdad que en este caso no, porque el precio, y ahí es donde respondo tu pregunta, Luis, el precio viene cortando en reiteradas ocasiones la media móvil. Por lo tanto, en la actualidad no me sirve de ningún parámetro, o bien no lo voy a considerar como una referencia. No lo voy a tener considerado como referencia porque sé que en 1, 2, 3, 4, 5, más de 10 veces la ha cortado el precio y no la ha tomado en consideración. Si yo simplemente me enfoco en el gráfico semanal, la vela que queda luego de la recuperación es una vela potencialmente de desaceleración, de indecisión y que no tiene la fuerza suficiente para continuar con la anterior, en la lectura del precio mismo. Si eso lo añado o bien comienzo a entregarle datos que estoy en un punto de inflexión, el precio con la reacción alcista que mostró con anterioridad se desacelera. La fuerza alcista se desacelera. Entonces como que yo tenía las ganas de, como cuando empecé a lo mejor a hacer algún deporte, ya fui la primera semana, el primer mes al gimnasio y después nunca más. Me desaceleré, me desinflé y boom, y vuelvo a lo mismo. Eso puede significar este punto. Donde yo comencé todo la primera semana o el primer mes del gimnasio, ya llega el segundo, comienzo a desinflarme, ya y no quiero más y no voy más al gimnasio. Por lo tanto, a partir de esta zona puede ser que no vuelva a ir nunca más, o que llegue alguien con algún estímulo, que puede ser una cifra macroeconómica, lo que sea, y que me vuelva a tirar el precio hacia arriba, ya la próxima semana o dentro del próximo día. En ese caso, tendría que esperar a que rompiera la resistencia y esperar un pullback para buscar. En ese caso, claro, si el precio llega a subir por sobre este nivel, podríamos especular con respecto a eso. Ahora, podemos tener otro tipo de figuras que pueden ser interesantes a analizar. Quedémonos primero que todo, antes de ir a revisar otro elemento, este punto de inflexión. Si yo lo reviso en gráficos diarios, el mercado ligeramente va respetando la media móvil, la verdad que no es un parámetro muy interesante, pero sí reviso el gráfico en su detalle, o bien en el precio, voy a poder encontrar velas de cambio en torno a estos niveles que rechazan el avance del precio por sobre esta zona. En reiteradas ocasiones, tanto esta vela bajista que en primera instancia alcanzaba los 1, fíjense, toca y retrocede completamente. Después de eso volvemos a tener un nuevo impulso alcista que parece estar esperanzada por ciertas condiciones, pum, volvemos arriba, rechaza el precio y fíjense ustedes como el cuerpo de la vela no logra superar el 50% del anterior. La siguiente, que probablemente esto fue el día domingo, en la apertura del domingo, no teníamos grandes variaciones, o lunes, porque era prácticamente feriado. Tenemos entonces martes, miércoles y jueves, hoy día es jueves, ¿no? Sí, jueves, con una potencial escenario de cambio. Ya tenemos varias velas que nos indican eso, desaceleración principalmente. Si yo me paso a revisar entonces un gráfico en menor temporalidad, el gráfico de 4 horas. Voy a encontrar más puntos pivote, ya sea la zona de máximos que habíamos obviamente considerado, la zona de los 1.10, como un punto intermedio en donde el mercado, fíjense ustedes, cae, intenta respetar, sube, vulnera, respeta, sube de nuevo, respeta, vulnera, pam, pam, intenta respetar, y está constantemente ahí rondando este valor promedio. Con anterioridad también lo venía respetando en un escenario de recuperación que el mercado intentó evidenciar y que no se logró sostener durante mucho tiempo. Entonces, si a esto nosotros revisamos el precio, vamos a poder encontrar que hay quiebres de tendencia en el RSI, o sea, tenemos 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, o sea, la tendencia es rota, se confirma el RSI, o en el comportamiento del RSI también se suelen dar pullback. El RSI es confirmado con la ruptura, o sea, tiende a romperlo, confirma, y comienza a haber todo un proceso bajista en el comportamiento de este, o sea, una divergencia con respecto al comportamiento del precio. El precio dibuja una serie de máximos ligeramente crecientes y que se sostienen en el tiempo, pero el RSI tiende a perder fuerza en toda esta zona. Puede ser a lo mejor un dato, la verdad que bastante ambiguo por el minuto, hace algunos días parecía ser mucho más claro, pero ya tiende a ser un poco más ambiguo, porque el mercado tiende a oscilar demasiado, no hay una claridad con respecto al escenario que este puede mostrar el día de mañana, por lo tanto, puede incluso que no lo consideremos como tal. Me quedo simplemente con la ruptura de tendencia del RSI. Veo que hay mínimos crecientes, máximos crecientes, o sea, una figura de vuelta del precio, una figura de vuelta de acuerdo a lo que hacía en este impulso, ya que
el precio no logra superar antiguas zonas de máximos, por lo tanto no podríamos hablar de que el mercado cambió su tendencia totalmente, sino que simplemente hay una secuencia alcista en una menor temporalidad, pero aún así no logra superar esta franja pivote que es importante. Entonces, mientras no supere la franja de pivote de los 1.10, yo no tengo que estar, no tengo por qué estar comprado. Entonces, si yo mido, si de acuerdo al gráfico diario, mido este último impulso bajista con un Fibonacci, me paso al gráfico de 4 horas, nos vamos a poder percatar que el precio no supera el 61.8 en este retroceso que logra en esta estructura alcista. No logra superar el 61.8, lo rechaza en 1, 2, 3 ocasiones, por lo tanto parece exponer, o bien parece brindarnos un escenario potencialmente negativo para el precio. Si a eso le sumamos, o bien tenemos la idea de que el mercado se está desacelerando en un gráfico semanal, ya nos entrega un dato, nos entrega un escenario potencial. Entonces, lo que nosotros debiésemos estar esperando pacientemente es que el mercado tienda a romper esta estructura alcista de mediano plazo, de mediano o corto plazo, que el precio caiga, por ejemplo, por debajo de estas zonas pivotes, como ustedes pueden darse cuenta que en las últimas 2 veces que el mercado intentó rechazar en la zona de máximos cuando caía, llegaba a esta zona, rebotaba, llegaba a esta zona y nos da velas de cambio, por lo que nos dice que el mercado si llega a vulnerar nuevamente esta zona, más a eso si le sumamos que ya ha respetado en reiteradas ocasiones los 1.10, podría darnos un patrón de caída rompiendo y vulnerando todo nivel de tendencia. A lo mejor el mercado puede ser totalmente distinto, un escenario alternativo, que vaya a buscar esta línea de tendencia, que calce con la zona de pivote intermedio que nosotros tenemos para el precio, y que definitivamente la próxima semana o bien 2 semanas más veamos que el precio está acá. Puede ser un escenario también. ¿Por qué? Porque si yo me percato o bien reviso cuál es la estructura que el mercado viene desarrollando, vamos a revisarlo acá. ¿Qué tenemos potencialmente acá? Tenemos un primer hombro, tenemos la cabeza de este hombro, y posiblemente, de acuerdo a lo que nosotros ya comentábamos, el mercado vaya a buscar el día de mañana otra zona de pivote intermedio, que podría significar o podría resultar en la resistencia, o bien en la segunda, en el desarrollo de la segunda cabeza de este hombro, cabeza, hombro. Y si yo entiendo el rechazo que el mercado, fíjense, si nos vamos en la línea de tendencia que ya habíamos revisado con anterioridad, la ruptura que intentó hacer, recupera el mercado rápidamente esta zona, lo que podría hacer en este nivel es volver a retestear gracias al impulso anterior que el mercado desarrolló, o sea que las fuerzas todavía podrían estar, o sea, el momentum, esa sensación de que el mercado quiere vulnerar nuevamente la tendencia bajista, o bien quiere superar esta zona, uno insiste en las cosas, como por ejemplo cuando uno sabe que de repente uno es malo para algo, pero le gusta mucho, insiste en el tema, insiste, es exactamente lo mismo. El mercado va a insistir a lo mejor en vulnerar esa zona. Entonces, también queda la puerta abierta a ese desarrollo que estábamos hablando. Hay que efectivamente el precio vuelva a superar la zona de los 1.10, vaya a desarrollar este hombro, cabeza, hombro, y ok, cuando estemos en esa instancia, perfecto, podemos analizar, podemos revisar qué está haciendo el mercado en ese entonces. Por el minuto, me sostengo en este punto pivote que el mercado viene desarrollando. Hay antecedentes que me indican, a lo mejor, no es una corrección, posiblemente lo que veamos a partir de esta zona no es una corrección, que nosotros podamos considerar una caída desde estos niveles hacia esta franja, hacia la zona de tendencia o a esta zona de mínimos que también podríamos considerar, fíjense, miren, como un punto pivote intermedio, como un objetivo que nos va a poder entonces obligar a tener como un posible objetivo de caída del precio. O sea, eso sería un rango de ganancia que nosotros podríamos estar revisando. Probablemente no veamos esta caída, sino que como el mercado viene desarrollando una estructura alcista de mínimos crecientes en esta temporalidad, el objetivo de caída que nosotros tengamos en primera instancia en un gráfico semanal simplemente sea hacia esos mínimos,
que el mercado respeta, o sea, que a pesar de esta caída importante el mercado recuperó, o viene hacia la línea de tendencia que viene desarrollando el mercado. Incluso creo yo que podría ser esta franja como un punto a considerar, como una zona de take profit o un punto pivote que lo podamos tener como consideración. Y ahí es donde se despierta, donde uno de repente restringe mucho al mercado con respecto a lo que uno puede, a lo que uno piensa y a lo que uno espera. O bien tiende a forzar al mercado. Decir, ok, yo tengo esta predicción, estoy en la zona de los 1.10, ya, ok, esto se va entonces a la línea de tendencia. O sea, mi take profit no va a ser esto, sino que va a ser hasta esta zona. Lo que entonces va a significar que si tomamos la operación en este minuto, vamos a tener que con ganancia algunos días, ganancia, de repente va a pasar algo, pum, y el mercado va a subir, nos va a sacar por stop y nosotros todos sorprendidos. Porque finalmente no consideramos cuál era la razón real de cuáles eran los desarrollos que el mercado venía presentando, cuáles eran todas las aristas que se venían presentando. Tenemos algunas zonas, pues bien, ya las hemos identificado. ¿Cuáles pueden ser una primera operación de corto plazo que se pueda tener, a lo mejor el día de mañana pueda tener un desarrollo mucho más importante? Eso lo podemos ver, podemos saberlo analizando y seguir analizando el precio. Imagínense el día de mañana, cuando el mercado se desarrolla de forma bajista y responde a esta primera caída que nosotros comenzábamos a buscar. En un gráfico semanal, imaginémonos que toda la semana, la próxima, tiende a presentar una vela totalmente bajista que contrarresta la anterior y luego de eso nos permite buscar una caída mucho más agresiva. Y invalida todo el escenario potencialmente alcista, del hombro cabeza a hombro, pues bien, eso habrá que darse o bien tendremos que verlo en ese minuto cómo va evolucionando el mercado. Pero por el minuto parece darnos un patrón de vuelta hacia niveles de soporte antes de buscar ya sea de un nuevo impulso alcista o bien de una caída mucho más agresiva hacia zonas de pivote o mínimos que el mercado venga desarrollando con anterioridad. Ayer hablaba de poder anticiparte al mercado. En este caso, con esta formación de hombro, cabeza a hombro, no podemos anticipar. Es que la formación no se ha dado todavía. Tenemos que esperar a que O sea, que por lo menos llegue a la altura del segundo hombro. O sea, el segundo hombro recién debería comenzar a desarrollarse acá. Todavía no se ha desarrollado. Aquí es donde podemos anticipar a lo mejor esa figura. Por ejemplo, en la actualidad, ¿cómo yo puedo anticipar este desarrollo? O sea, que busquemos una caída de lo que nosotros ya veníamos haciendo. Muy simple. Ya veo que hay rechazo en reiteradas ocasiones de esta zona de máximo. Hay una última vela en 4 horas de cambio. A pesar de que yo estoy enfrascado en una secuencia alcista, en esta secuencia alcista, voy a limpiar un poco esto. Yo puedo ver que el mercado comienza a rechazar con bastante agresividad la caída que se da. O sea, o el rechazo en gráficos de 4 horas en mayor temporalidad. Ya tengo antecedentes en mayor tiempo que hay un rechazo. Fíjate como si... ¿Cuál es esta línea? Disculpen. El precio se acerca a esta línea potencialmente de tendencia que está desarrollando el mercado en el mediano plazo. O sea, toda la franja superior. Por lo tanto, es un punto de inflexión que nosotros también, no solamente zonas de máximos y mínimos pueden ser consideradas. Cuando esta zona pivote también alcanza otro grado de confluencias como líneas de tendencia, también va a tener mayor grado de importancia o bien mayor validez a esa zona de rechazo. Entonces, estoy viendo una serie de antecedentes, lo rechazó una vez, 2 veces, 3 veces, y que al mismo tiempo calza con líneas de tendencia el 61.8 del último impulso bajista. Hay velas de cambio, hay antecedentes como para poder considerarlo, perfecto. Creo que hay una situación muy interesante a considerar. Si a eso le añado a lo mejor en esta temporalidad, o bien le sumo que el mercado viene desarrollando toda una secuencia bajista, y a lo mejor lo que yo puedo medir acá es todo un desarrollo alcista. Lo único que a lo mejor debería yo estar esperando como para anticipar esta posición es que el mercado rompa esta secuencia. Sabemos que lo que nosotros deberíamos esperar coherentemente es un pullback, pero hay situaciones en las cuales el mercado de repente no hay que esperar un pullback. O, ¿qué me va a permitir esto? ¿A qué voy a estar obligado yo? A que si llego a anticipar, o bien entro, por ejemplo, con un quiebre, voy a estar obligado a estar administrando de forma más acuciosa una posición.
no la puedo dejar correr simplemente, ok, ya la tomé y la dejo simplemente, porque sé que a lo mejor es una proyección de al menos unos 100 pips, la puedo dejar de repente en algunos casos. Pero como sé que hay muchos antecedentes, puntos intermedios aún por delante, tengo que estar revisándola constantemente, tanto los cierres de la vela horaria, de las de 4 horas, y estar revisándola. ¿Tengo algunos antecedentes que me indican esto? Sí, pero aún enfrascado tanto en tendencia alcista, tanto en la estructura, como en este caso que está a lo mejor enfrascándose en este escenario, que incluso podría ser considerado como un escenario de consolidación ante este impulso alcista, triangular, una cuña y seguir avanzando, por ejemplo. Entonces, siempre hay que estar revisando todos los escenarios posibles y habidos por haber que puedan presentarse en el mercado, porque yo así voy a estar más confiado a la hora de tomar una decisión, de poder improvisar en el sentido, ok, parece que me equivoqué, voy a tener que sacar esta posición antes, o simplemente ya tener claro que me va a ir a tomar el stop la transacción y que eso no me significa una carga emocional en el día de mañana para tomar otra transacción, o bien seguir administrando el resto que tengo en mercado. Eso es lo que te permite eso hacer. O sea, teniendo mayor conocimiento es lo mismo que en la vida. O sea, cuando tú tienes más conocimiento de algo, te vas a sentir mucho más confiado a tomar decisiones o a hacer cosas, o a enfrentar desafíos de alguna forma. Pues bien, la verdad que en eso se basa un poco el escenario de los puntos pivotes. Me gustaría resolver si tienen dudas con respecto a lo que hemos expuesto y obviamente aclararla y a lo mejor hacer alguna revisión de algunas cosas. No sé si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta. Yo creo que parece que es muy importante analizar siempre distintos tiempos. O sea, si usamos nuestra probabilidad mayor acá, se produce un momento, si simplemente trazáramos un par de triángulos ahí, veríamos que hay unos cuantos rebotes que van a romper y de acuerdo a la tendencia anterior irían a romper hacia abajo. Sin otro tipo de análisis. Ahora, efectivamente hay casos que uno tiende a buscar de repente mucho más confirmaciones para tomar decisiones. O sea, bajo esa estructura, bajo lo que nosotros vemos simplemente en la pantalla, para resultar confiable el entrar corto en este minuto. No sería una mala idea. Pero a nivel de seguridad me voy a sentir muy incómodo en lo personal si yo llego a entrar corto en este minuto. Me voy a sentir incómodo porque estoy todavía en una tendencia, una secuencia de mínimos creciente en esta fase. Si bien es una fase correctiva de la estructura bajista, aún estoy enfrascado en esta zona, que me podría significar un cambio de tendencia, sí, efectivamente. Ese es el punto. O sea, cosas pequeñas, cosas que te pasan a ti en el día a día, te pueden cambiar a ti el comportamiento futuro y cambiar totalmente tu tendencia. Que conozcas a una persona el día de hoy, etcétera, lo que sea. Te puede cambiar a ti el comportamiento del día de mañana. Y esto es exactamente lo mismo. Si yo me baso en gráficos, si me baso en gráficos de mayor temporalidad y no reviso los de menor temporalidad, no me va a valer de nada. Probablemente lo que me va a significar es que efectivamente voy a tener que tener rangos de tolerancia mucho mayor, porque estoy abierto a que esos cambios diarios, esos cambios de menor temporalidad, me puedan significar que rápidamente por una posición me saque por stop si no lo he considerado así, o que tenga mucha volatilidad una posición que yo he tomado. En esto que hemos mostrado en diferentes temporalidades, la mayoría de los casos convergemos a puntos. No es apropiado en este caso, dado la incertidumbre, simplemente no hacer nada y esperar que se defina. En ese caso sí. Por ejemplo, en lo personal, por ejemplo, lo que yo haría, como bien comentaba, de acuerdo al desarrollo, o bien esta idea de hombro, cabeza, hombro que puedo tener en el mediano plazo, lo que simplemente como yo estoy esperando es un desarrollo hacia esta franja, como una zona de take profit posiblemente. O sea, ahí lo podemos ser un poco más acuciosos en los niveles y todo, pero si yo estoy esperando un descenso hacia esa franja, lo que yo debería hacer de alguna forma es esperar un desarrollo mucho más claro en esta zona, ya sea en esta zona, o que definitivamente el mercado tienda a romper esa zona y yo simplemente vaya por un recorrido de esta magnitud. Que el mercado rompa por debajo de estos niveles, que son los últimos que se ha apoyado en esta fase de lateralización, o sea que ya podemos, si nosotros revisamos esto en menor temporalidad,
El mercado viene lateralizando con una ligera tendencia bajista, podríamos considerarlo, o bien con una ligera tendencia alcista también. O sea, está lateralizando, por lo tanto, lo que yo tengo que esperar es que esta lateralización, y si seguimos buscando bien pretextos técnicos, etcétera, tiende a buscar una extensión por debajo de eso, que vaya a buscar en primera instancia la tendencia, haga los pullbacks correspondientes, etcétera, y nos dé la corrección y a lo mejor posible entrada en menor temporalidad. Pero este recorrido que yo voy a estar buscando, o sea, con esa paciencia que uno puede tener, voy a estar buscando 60 pips de recorrido. Yo prefiero aguantar, tener mayor paciencia y esperar efectivamente un desarrollo mucho más claro del mercado para poder aprovechar esos 60 pips como corresponde y que a lo mejor vaya a buscar una relación de riesgo de retorno 1 a 2, 1 a 3 posiblemente, 1 a 2 por lo general, pero que ese 2% que yo esté ganando sea un 2% consistente y que no esté nervioso constantemente por esa transacción. Eso es lo que efectivamente, o sea, uno que tiende a hacer es forzar el mercado y no ser paciente con la decisión que puede tomar. Y en la mayoría de los casos es esperar que el mercado se desarrolle, que se desarrolle, que se desarrolle y que nos entregue una señal mucho más clara. Nos preguntan desde el chat o de la gente que está en el webinar, nos dice, ¿qué indicador es conveniente para utilizarlo en la operativa? Vamos a revisar. El indicador pivote es conveniente utilizarlo para la operativa diaria, es fiable. La verdad, José Antonio, que no sé si, por lo general no tiendo a utilizarla. Como ya expliqué en un inicio, la imagen que tenemos por acá, siempre es, como ya lo comentaba, son derivados del precio finalmente. Son derivados que el precio nos entrega y tienen diversas interpretaciones. No sé si es fiable o no, puede ser la palabra, si bien eso se incorpora muy bien en una estrategia el que alguien puede tener, pues bien, puede ser fiable porque nos va a entregar un mayor sustento a la decisión que uno puede tomar. Para mí, como bien insisto, son más derivados del precio. Yo prefiero buscar puntos pivotes de desentrañarlo o bien encontrarlo en el mismo precio, en la misma relación, como ya veíamos, por ejemplo, para este caso, para que vaya quedando un poco más clara la idea. Señores, no sé si tienen más consultas. Por mi parte, bueno, espero que haya quedado un poco más claro el escenario, bien el hecho de los puntos pivotes, cómo pueden ser utilizados como soporte y resistencia. Siempre revisar, y en esto insisto, siempre es tener una imagen lo más global posible del mercado, que nos va a entregar también una mayor claridad o desarrollo. Y bueno, junto a esto espero ser una ayuda, poder acortar esa brecha en conocimientos que van teniendo. Y bueno, cualquier cosa, podemos seguir conversando un rato y espero que haya sido útil el día de hoy. Muchas gracias a todos por participar.